Ya tenemos en línea al segundo invitado, ministro, y que tiene varios temas que compartir junto a nosotros, Sebastián. Así es, ya estamos con el señor Julio Izammit, ministro de Bienes Nacionales. Buenas tardes, ministro, ¿cómo está? Hola, Sebastián, muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto. No, gracias a usted por aceptar la entrevista, muchas gracias por la disponibilidad. Ministro, usted es ministro de una cartera bastante movida, porque si hay algo que no se ha detenido, más allá de que por supuesto el Ministerio de Salud hoy es quien tiene una gran mochila, pero bienes nacionales también. ¿Cómo están las cosas, ministro? Bueno, la verdad es que efectivamente estamos con alta pega con el Ministerio de Bienes Nacionales por varias razones. Primero, porque este es el ministerio que concentra toda la información territorial del Estado y la hemos puesto a disposición de la ciudadanía a través de los visores territoriales, ya sea del coronavirus, que muestra la evolución de la pandemia, del visor de vacunas, que muestra la evolución del proceso de vacunación, que debe ser quizás las mejores noticias que hemos recibido este año, y muchos otros visores que permiten encontrar con facilidad las ciclovías, los parques nacionales o las pymes, como una manera de tener la palma a la mano la mayor cantidad. Y una segunda cosa, Sebastián, que por razones obvias, especialmente en el norte de Chile, la propiedad fiscal es enorme, y la pega de bienes nacionales es poner esos terrenos a disposición no solo de soluciones habitacionales, sino también de proyectos de inversión que generen más pega y empleo en cada una de las regiones. Ministro, consulta en qué consiste básicamente esta estrategia que está impulsando el Ministerio en términos de los visores territoriales. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo se explica de manera simple para la comunidad? Mira, cuando yo llevo casi un año y medio de ministro de Bienes Nacionales, cuando llegué me di cuenta que acá había una cantidad enorme de información, pero era información que se quedaba en carpetas, en archivadores y que casi que era como de escritorio a escritorio. Cuando nos dimos cuenta del valor de esta información, quisimos entregarla a la ciudadanía de la mejor manera posible. Y por eso creamos una página web, www.visorterritorial.cl, que tiene ya más de 3,8 millones de personas que lo han utilizado y que permite encontrar mucha información en la palma de la mano. La clave es que más información tengamos, vamos a poder tomar mejores decisiones y poder cuidarnos mejor, especialmente frente al coronavirus. Así es, ministro, estamos con el ministro de Bienes Nacionales. Ministro, le comento que nos escuchan desde Arica hasta Copiapó, toda la macro zona norte lo está escuchando. ¿Y por qué le comento esto? Porque vamos a ir a uno de los temas que más tiene en la mente mucha gente. Es sensible. Tal cual. Viviendas sociales. ¿Qué pasa con los terrenos y con el Ministerio de Vivienda? ¿Qué pasa con ese aparente entrampe que hay en la entrega de terrenos para viviendas sociales? ¿Es así? Mira, la verdad es que especialmente el norte, y ustedes ahí tienen la realidad al lado de sus ojos, ¿cierto? Hay un déficit habitacional muy grande, especialmente, por ejemplo, en Antofagasta, a propósito de que gran parte de los recursos de vivienda se destinaron a la reconstrucción del sur post-terremoto del 2010, ¿se acuerdan? Y eso fue dejando un acumulado lamentable de déficit habitacional. Hoy día se estima en varios millones de falta de vivienda porque hay un déficit acumulado en las regiones del norte y en muchos otros lugares del país. Pero Bienes Nacionales es dueño de muchos terrenos y en ese sentido hemos puesto a disposición de la ciudadanía, especialmente el Ministerio de Vivienda, una transferencia de 52 terrenos de Bienes Nacionales para poder resolver este déficit habitacional que tenemos en las regiones, y que van a permitir construir en conjunto más de 12.000 viviendas, son más de 123 hectáreas en todo el país, y la verdad es que es una buena noticia para poder tener, cumplir el sueño de la casa propia, porque uno siempre se enteraba que teníamos los comités de vivienda construidos, teníamos el sueño de la casa propia, pero nos faltaban los terrenos. Y Bienes Nacionales ha entregado 52 terrenos en todo Chile para resolver este problema. Ministro, buenas tardes. Daniel Cisternas por acá le saluda. Le quiero hacer una consulta. Es para desmitificar, digamos, y precisamente va aparejado lo que consultaba Sebastián. Se dice esto en lo popular, digamos, ¿no? Que el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Bienes Nacionales, bien digo, le vende, o el MIMBU le tiene que comprar terrenos a Bienes Nacionales, lo que en términos prácticos parece un contrasentido, digamos, dos estamentos públicos. O se trata de un tema de carácter administrativo. ¿De qué se trata? ¿Por qué existe este rumor, este trascendido que hablan mucho los comités y por eso un poco, digamos, la dilación que existe respecto al tema habitacional? Lo que pasa es que los terrenos de Bienes Nacionales no son ilimitados, los terrenos bien ubicados, pensados que no son zonas de riesgo y que
pueden servir para construir vivienda, evidentemente no son ilimitados. Y si nosotros, ¿qué es lo que le pedimos al MIMBU para entregar terrenos? Como lo hemos hecho en estos 52 casos, en que efectivamente estén los comités de vivienda constituidos, en que efectivamente estén los subsidios aprobados, y efectivamente se vayan a construir los proyectos comprometidos en el tiempo que corresponde. Y lo comentamos porque muchas veces hay grandes anuncios de transferencia de terrenos, de bienes nacionales a vivienda, pero en la práctica estos terrenos también quedan abandonados y no se construyen. O por ejemplo, en Iquique se entregaron muchos terrenos, cientos de hectáreas en Alto Playa Blanca, por ejemplo, para construir viviendas sociales, y finalmente se construyeron en solo un lado y el resto quedaron abandonados. Bueno, nosotros no queremos que pase eso, porque cada terreno que se subutiliza es un terreno que se deja perder, que se deja usar para comités de vivienda, pero también para proyectos para que haya más escuelas, más jardines infantiles, más cuerpos de bomberos. Entonces nosotros lo que tenemos es una política de entrega de terrenos a través del Banco de Suelo Público. Acabamos de entregar 52 terrenos, pero también como requisito que los comités de vivienda existan, estén ahí constituidos, tengan los subsidios y tengan un plan de construcción de obras. Solo para que ustedes se hagan una idea, nosotros le hemos hecho como transferencia gratuita en este plan de 52 terrenos inmuebles al Servio de terrenos que valen ya más de 2 millones de UF. Y al mismo tiempo, el MIMBU muchas veces hay terrenos que sabe que no va a ocupar, porque están en zona de riesgo, porque no se puede, porque es muy dificultoso construir ahí, y estos terrenos lo han ido pasando a bienes nacionales, por ejemplo, para que haya una comisaría, para que haya una escuela, un jardín infantil, un registro civil y tantas otras instituciones que también nos piden terrenos. Estamos con Julio Izammit, ministro de Bienes Nacionales. Ministro, ahora lo voy a cambiar de área. Yo quería seguir en lo mismo. Bueno, a ver. En el sector sur de Antofagasta, ministro, Antofagasta ha cambiado hace mucho tiempo y la plusvalía en esa zona de la ciudad también ha ido tomando una apreciación también y un valor distinto. Se han construido una serie de edificios, Sebastián, en el sector sur de Antofagasta, en terrenos que son del ejército, o que eran ocupados por el ejército, o que entiendo todavía pertenecen al ejército. Y existe una controversia por la compra, la adquisición de las inmobiliarias de esos terrenos, o paños nuevos de terrenos, para poder seguir edificando, pero ahí está estancada esa situación. ¿Usted tiene algún antecedente? ¿Se ha informado? ¿Le han comentado desde la Secretaría Regional, ministro, en torno a esta situación? No, lo que pasa es que si se tratan de terrenos del ejército, en caso que hayan sido declarados como terrenos del ejército o adscritos al Servicio de Bienestar como PAF de parte del ejército, no son terrenos fiscales y por tanto no caen en la Administración de Bienes Nacionales. Hay unos dictámenes de la Contraloría General de la República de mediados del 90 en que cambió el criterio. Antes el ejército podía destinarse inmuebles a su servicio de bienestar, por ejemplo, y salían del patrimonio fiscal. A contar de mediados del 90 aproximadamente, esto ya no se puede hacer y los terrenos que están destinados al ejército por parte de bienes nacionales le pertenecen al fisco, y en caso de que el ejército no los quiera utilizar, los devuelve el fisco. Así es. Esto ha pasado durante... Gracias por la aclaración, ministro. Durante mucho tiempo. Yo lo había leído también, incluso una respuesta que salió en un medio de comunicación escrito el día de ayer. Oye, solo, perdona para complementar, solo un ejemplo, perdone que no sea del norte, pero lo tenemos acá presente en la región metropolitana, es un terreno enorme del ejército de la comuna de La Reina, que había una licitación del terreno. Obviamente le preguntan a bienes nacionales qué tenemos que ver ahí, y claramente el Contraloría ha dicho que esa es una facultad propia del ejército, pero también nos pasa mucho en Antofagasta también, de que de repente, por ejemplo, nosotros tenemos terreno en la periferia de la ciudad, y precisamente porque bienes nacionales no lo pone a disposición, los terrenos también se mantienen caros, ¿cierto? O sea, si no hay mucha oferta, los terrenos se encarecen. Y hay una actitud del Ministerio de Bienes Nacionales en no ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer, sino entregar terreno a soluciones habitacionales. En Antofagasta, quizás estoy cometiendo un adelanto, pero vamos a entregar más de 18 terrenos para estos fines. Y luego, lo mismo en Tarapacá, entregamos 4 y así tú me sigues. Pero es importante que se entreguen terrenos, ya sea para proyectos de inversión o habitacionales, porque si no, lo único que están logrando es que el suelo se siga encareciendo, y además los que no tienen recursos terminan en toma, y por tanto el peor de los mundos para la ciudad. Así es. De hecho, para ese lado lo quería llevar, ministro. ¿Cuántos terrenos tomados? Tengo entendido que los campamentos generalmente están en terrenos privados, por lo tanto, el Estado, mientras no haya una denuncia formal, efectivamente no puede hacer mucho. Ahora,
En caso de bienes nacionales también hay terrenos tomados no solamente para campamentos, también la explotación, por ejemplo, de árido. Es muy común en el norte que se instalen empresas de árido sin ningún tipo de permiso, solamente con la petición de la pertenencia minera y hacen explotación. Eso es una realidad. Sé que hubo una fiscalización hace un año, creo que vino usted mismo o el subsecretario a Sierra Gorda Baquedano, se hizo un barrido y se han encontrado con esta situación. ¿Cómo va eso, ministro? ¿Van a continuar las fiscalizaciones con la explotación de manera ilegal de áridos? Sí, de todas maneras. Mira, la verdad es que nosotros distinguimos dos tipos de ocupaciones. Las ocupaciones para fines habitacionales, ¿cierto? Las tomas para un campamento, por ejemplo. Y ahí, dentro de esa realidad, conviven realidades distintas. ¿Qué hemos visto nosotros los hechos en el terreno? Hemos visto gente que se instala en una toma por necesidad, porque quedó sin pega, no puede pagar el arriendo, estaba llegado, lo sacaron, lo echaron, y está ahí por una necesidad. Pero también hemos visto la otra cara de la moneda, de gente que se instala en terrenos fiscales para tratar de venderlo como si fueran privados, estafando a miles de familias en el sueño de la casa propia. Uh-huh. Incluso, ya que ustedes llegan hasta Copiapó, en Copiapó hay un campamento, el campamento Andacoyo, un campamento enorme, donde convive gente con necesidades, pero también vienen inescrupulosos que estaban construyendo la discoteca de la toma con un inmueble de más de 300 metros cuadrados. Evidentemente eso nunca puede ser tolerado y va a ser desalojado cada vez que corresponda. Y de la misma manera hemos visto ocupaciones extractivistas, ¿cierto? O sea, económicas, que además en Calama, en Sierra Gorda, en todas estas zonas, basta mirar dónde está la polvareda para saber que ahí están haciendo extracción de árido, y nosotros queremos fiscalizar porque las personas que llegan a terrenos a hacer ocupación ilegal de árido no solamente están ocupando un terreno que le pertenece a todos los chilenos, sino que están haciendo un negocio ilegal y además lo venden de manera ilegal a las mineras. Las concesiones mineras no justifican esa extracción y además generan un daño ambiental enorme. O sea, no pagan impuestos, se están robando los áridos y además genera un daño ambiental enorme, y por tanto cada vez que fiscalicemos vamos a entregar todos los antecedentes ante la Fiscalía y el Ministerio Público. Y tú lo decías bien, Sebastián, el año pasado fuimos con el subsecretario a Calama a investigar esto y luego nos reunimos con el fiscal nacional para entregarle todos los antecedentes, porque claro, a veces hay delitos que tienen mucho más número o monto, pero igual aquí estamos hablando de una cifra cercana a los 8.000 millones de pesos, que yo encuentro que por sí mismo justifica, aunque fuera mucho menos plata, también justifica, porque significa que hay gente que son inescrupulosos que se instalan ahí. Y permítame decir una última cosita. Claro, claro. La última vez que mandamos fiscalizadores, lo recibieron camionetas con personas armadas. O sea, ya que hay una mafia de eso. Y nosotros no podemos permitir eso, no solamente lo fiscalizamos, entregamos los antecedentes a la Fiscalía y al Ministerio Público, sino también estamos haciendo convenio con las mineras para poder controlar los áridos que les llegan, cosa que no tengan a quién venderle, es decir, que puedan comprobar con bienes nacionales que esos áridos están bien extraídos. Estamos con Julio Izammit, ministro de Bienes Nacionales, para quien recién se conecta. Ministro, a eso quería ir. La minería tiene mucho, al menos en el norte, la minería tiene mucho que aportar. Empezando por no recibir estos áridos, no hacer trato con estas empresas que trabajan de forma irregular e incluso ilegal. En el caso que usted comenta que llegaban camionetas con personas armadas, ya hablamos de efectivamente una mafia, la cual no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia. Yo creo que la minería, si no hay clientes, no hay delincuentes. No hay mercado tampoco. Claro, porque si no tienen a quién vender el árido, difícilmente van a instalar. Aparte que las máquinas que se instalan, ministro, yo recuerdo las imágenes que ustedes compartieron en la página. Había verdaderas empresas instaladas en terrenos tomados. En Sierra Gorda Baquedano ocurría mucho. El alcalde de Sierra Gorda lo ha denunciado muchísimas veces, José Guerrero. Y bueno, qué bueno saber que van a continuar con eso y ojalá las penas sean significativas para que cada vez sea menor el impacto que genera no solamente en la economía del país y del Estado, sino también en el medio ambiente de los vecinos. Además, ustedes, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno ve unas maquinarias tan grandes que uno presume que son legales. O sea, uno no se plantea el caso de que alguien puede tener una infraestructura así montada de manera totalmente ilegal. Y por tanto nosotros hemos pedido que se fiscalice a todos, porque incluso hay gente que de repente tiene arriendos con nosotros, pero su extracción, ponte tú que sea 1.000 metros cúbicos, pero en verdad sacan 5.000. Eso también es una irregularidad. Uh-huh. Y también aquí hay que reconocer, y esta es la parte que le corresponde a Bienes Nacionales, que muchas veces Bienes Nacionales es bien lento para tramitar su arriendo, concesiones, y por tanto nosotros lo que hemos pedido a toda la seremía, y especialmente la Antofagasta, es que generemos un contrato de arriendo express para
para el extractor de árido, cosa que nunca nadie se pueda justificar en que Bienes Nacionales nunca le respondió para poder hacer eso. Que quede claro, si no está el arriendo con Bienes Nacionales, siempre está mal sacarlo, pero lo que no puede ser es que Bienes Nacionales se demore meses e incluso años en responder por un arriendo. Yo sé que esto nunca justifica una extracción ilegal de árido, pero también tenemos una parte ahí que nosotros colaborar para agilizar, como te dije antes, que nunca el Estado sea el perro hortelano que no come ni deja comer. No, claro, un facilitador. El Estado es importante que sea facilitador. Ahora viene, nosotros tenemos la construcción, en el norte usted lo sabe muy bien, de la doble vía, donde se calcula entre 3 y 4 millones de metros cúbicos de árido. Eso es lo que se estima, por lo tanto, imagine la cantidad de empresas que de manera regular podrían hacer un uso como corresponde, en beneficio también a la economía de la región y totalmente normado. Sí, tiene que ser un facilitador en esos bienes nacionales, de todas maneras, ministro. Dani, para ir cerrando con el ministro. Como yo estoy haciendo una suerte, digamos, de análisis de contenido con lo que había pasado previamente, ministro, ya hay medidas adoptadas en el contexto de este sumario que usted iba a instruir a propósito de la salida de la subsecretaria de Bienes Nacionales en el contexto de los terrenos a cambio de militancia. Usted instruyó sumario, lo dijo. ¿Hay novedades respecto a eso? Mira, nosotros aquí había dos responsabilidades. Una responsabilidad es lo que se conoce en el mundo de la política como la responsabilidad política, ¿cierto? Es decir, más allá de las sanciones administrativas, penales, judiciales, hubo una responsabilidad política que el presidente de la República tomó la decisión ese mismo día que nos enteramos la noticia y se le pidió la renuncia a la subsecretaria. Así es. Pero al mismo tiempo, respecto a la responsabilidad administrativa, las dos personas fueron desvinculadas, dos personas más del equipo de la subsecretaria, por estas razones. La investigación sumaria siguió su curso para ver si había más personas, pero la investigación hasta el momento se acotó a esas personas y como ya estaban desvinculadas del ministerio, esa es la sanción más grave que podían tener, ya fueron desvinculadas. Y no hubo antecedentes respecto a otras personas involucradas. Ya. Y yo en esto siempre dejo la puerta abierta a que el Ministerio de Bienes Nacionales permanentemente tiene las puertas abiertas para recibir cualquier tipo de comentario, denuncia, no solamente denuncia de que haya un delito o una irregularidad como la que se denunció en su momento, yo también de posibilidades de mejora. Yo soy un ministro más bien joven, tengo 32 años, me escribe permanentemente gente por Facebook, por Instagram. Muchas veces son cosas que no corresponden a Bienes Nacionales y la ponemos en contacto con otro ministerio, pero las que son cosas nuestras, cuando hacen comentarios siempre tratamos de responderle directamente. ¿Por qué? Porque en una pandemia yo entiendo que la gente no pueda ir a la Seremía en Antofagasta, a la Seremía en Copiapó, si uno vive, no sé, en Diego Almagro, en Tierra Gorda, en Calama, o en Alto Hospicio, respecto a Iquique, etcétera. Y estamos usando todas las redes sociales para recibir mejora, denuncia, aunque sea incluso una consulta en qué está su trámite, porque lo que no queremos es que un trámite deje de hacerse por culpa de la pandemia en el momento que estamos viviendo. Así es, ministro. Solo para agregar, mi compañero Daniel Cisterna se refiere a Alejandra Bravo. Yo tengo entendido que si bien, claro, la subsecretaria fue desvinculada, también es cierto que quienes hicieron esta irregularidad fueron dos funcionarios y no la subsecretaria. Es importante aclararlo porque cuando uno lo escucha dice, claro, la subsecretaria estaba metida en cosas raras. No, esto no es así. Como responsable directa por su jerarquía, claro que le costó el cargo, pero quienes cometieron esa irregularidad fueron dos funcionarios de Antofagasta, aquí son personas conocidas, que efectivamente le prometían a la gente cosas que no cumplían, ojo, pero prometían cosas que no cumplían a cambio de una militancia y le terminó costando el cargo, para mí en lo personal, de manera injusta, porque Alejandra Bravo hacía un buen trabajo en Antofagasta, era muy presente. No sé cómo era a nivel nacional, yo le puedo hablar del norte, pero la subsecretaria era muy presente en lo que tenía que ver con el norte y de hecho sigue teniendo muy buena aprobación. Esto a modo de comentario, ministro. Claro, y ahí ya se tomaba la decisión y lo que tú dices tiene razón. La responsabilidad política, uno tiene una responsabilidad por la gente que elige y por la gente a la que tiene que vigilar, ¿cierto? Exacto. Y así a todos nos corresponde. A mí como ministro uno se hace responsable, a quien nombra jefe de gabinete, a quien nombra asesores, y por eso tiene que estar permanentemente activo para poder fiscalizar y todo. Así que, de todas maneras, lo que tú describes está bien. La responsabilidad política de la subsecretaria, ella, entre comillas, ya la asumió, y también la asumieron aquellos que tuvieron su responsabilidad administrativa, y yo me alegro de que sea un caso que hace ya 1 año y medio esté superado, y que siempre es bueno limitarlo a quienes participaron en eso, porque al mismo tiempo en Bienes Nacionales hay más de 1000 funcionarios que se dedican permanentemente
a trabajar por ayudar a la gente y no a obtener un beneficio particular en la pasada. Ministro, mire, a propósito de redes sociales, nuestras redes también están activas y Sebastián le llegó una consulta, por favor. Así es, no sé si le corresponde a usted responderla, pero me preguntan, esto es por Twitter, por favor, Sebastián, pregúntele a Julio cuándo devolverán el monumento del general Baquedano. Es una muy buena pregunta. Todos los monumentos nacionales nosotros tenemos una super vigilancia, superintendencia respecto a eso. En el caso de la Plaza Baquedano, que lo tenemos aquí a pocas cuadras nuestras, lo administra la Municipalidad de Providencia. La estatua de Baquedano se retiró, está hoy día en una bodega siendo estudiado para ser reparado. El compromiso del gobierno es devolverla sí o sí a la Plaza Baquedano como corresponde, pero también quiero que la gente que nos escucha, y quizás ya lo vieron en la noticia todo, sepan el daño extraordinario que había tenido la estatua, de patas cortadas con discos de corte, también lo que tuvo el monumento del soldado desconocido y la mujer de la ofrenda floral. Todo esto se está estudiando, conservando y para la reparación que corresponda. Y de todas maneras el compromiso del gobierno es que en los próximos meses, apenas termine la restauración, se va a devolver a la Plaza Baquedano como corresponde y como yo sé que es el compromiso del gobierno. Julio Izammit, ministro de Bienes Nacionales, muchísimas gracias por la entrevista, ministro. Las puertas abiertas para cuando quiera, cosas que desee informar. Bueno, como ya le comenté, nos escuchan por la web en todo el territorio nacional, pero mayormente la macrozona norte. Así que un placer, ministro, nuevamente, y gracias. Le mando un abrazo grande. Muchas gracias, que estén muy bien, a seguir cuidándonos por la pandemia y que tengan muy buen fin de semana. Un abrazo. Igualmente, ministro, abrazo grande.